Ya por unas cuantas semanas nuestro pastor ha estado en esta serie hablando sobre la verdadera libertad. La verdadera libertad. Jesús no vino a hacernos sentirnos cómodos con el pecado, sino para rescatarnos del poder y de la esclavitud que nos da el pecado. No podemos nosotros hablar de la libertad verdadera si todavía se vive bajo el poder del pecado. Jesús no nos ha librado del pecado para que podamos nosotros regresarnos a lo mismo. Jesús no murió por nosotros en la cruz y nos liberó del pecado para poder nosotros regresar a ese pecado que nos hace esclavos. No para que volvamos de vuelta al pecado, sino para que seamos transformados por completo. La libertad sin santidad es solo rebeldía con disfraz de espiritualidad. Libertad sin santidad es solo rebeldía con disfraz de espiritualidad. Hay quienes que bajo su interpretación torcida han hecho de la gracia de Dios una excusa para decir: no, pues Dios me entiende, no, pues Dios me perdona, no, pues Dios es amor. Y sí es cierto, Dios te entiende, sí es cierto, Dios te perdona, sí es cierto, Dios es amor. Pero recuerde, ese Dios de amor nos acepta tal como somos, pero nos ama demasiado, nos ama tanto que no está dispuesto a dejarnos como somos. Este es el mensaje de la libertad que predicamos. Dice Juan 8:36: así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Somos nosotros salvos por la gracia, pero la gracia no nos da la licencia para pecar. No es licencia para vivir una vida sin compromiso, sin arrepentimiento, sin transformación. La gracia no es un salvavidas para seguir nadando en el lodo. No, la gracia es un puente que nos saca de allí, nos saca del lodo y nos conduce hacia una nueva vida. Jesús no vino a morir en una cruz para justificar tu pecado, sino para destruirlo por completo. No murió para que tú seas igual, murió para que seas hecho nuevo y puedas vivir en libertad, no en esclavitud, sino en libertad, en el propósito que Él tiene para ti. La libertad que lleva el pecado no viene de Cristo. La gracia no te cubre para que tú sigas igual, te cubre para que tú puedas ser transformado. Y la libertad verdadera no se vive con excusas, se vive con una entrega completamente. La libertad verdadera no es hacer lo que yo quiero, es ser libre para obedecer a Dios con gozo y con alegría, tal como la señala el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:16. Dice: pero ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Ser libres en Cristo no significa vivir sin límites morales, sino para ser libres, para obedecer a Dios y no pecar más. En Gálatas 5:1 dice esto: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. ¿Ves? Gálatas, este libro de Gálatas que Pedro escribió, no lo escribió a un grupo de inconversos. Gálatas fue escrito para un grupo de personas, a una advertencia a los creyentes, a personas que ya fueron libres en Cristo, que ya habían sido salvas, pero que pueden volver a bajar bajo un yugo malo. No basta con ser libres, hay que mantenernos libres, hay que permanecer libres y no en esclavitud. Hay que asegurarse de nuestra libertad. Ahora la pregunta es: ¿por qué hay que advertir a los salvos sobre la esclavitud? Porque aún cuando nuestra libertad está garantizada por la cruz, está garantizada por la sangre de Cristo, se puede seguir viviendo como esclavo. Y es triste que alguien que ya fue libre regrese a la esclavitud.
alguien que había sido encontrado pueda volver a perderse. Segunda de Corintios 3:16 dice: pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahí hay libertad en Cristo. Cristo no murió para darte una libertad momentánea, sino para darte una libertad permanente. Y sabes, a veces la libertad a veces no se pierde de un golpe. A veces desde poquito a poquito, de cosas pequeñas que permitimos, que poco a poco nos llevan a la esclavitud. Y el pastor la semana pasada empezó a hablar de unos enemigos silenciosos. Unos enemigos silenciosos de la libertad. Los enemigos de la libertad. Enemigos que buscan ponerte nuevamente en cadenas. Enemigos que quieren robarte la libertad. Hay enemigos silenciosos de la libertad. Cosas que quieren sabotear tu libertad. Y la semana pasada el pastor empezó a hablar con una, pero vamos a ver tres cosas, tres cadenas, que no solo se trata de identificarlos, pero necesitamos romper con cada una de ellas. Porque Cristo no nos salvó para que solamente podamos sobrevivir. Nos salvó para que podamos vivir totalmente libres. Totalmente libres. Y el pastor la semana pasada, los que estuvieron aquí sin luces, el pastor la semana pasada empezó hablando del primer enemigo de la libertad, que es el pecado. El enemigo llamado el pecado. Y cómo nosotros tenemos que cuidar nuestra libertad del pecado. Y solo para resumir un poco, vimos cómo el pecado no te pide permiso. El pecado no te pide permiso, se disfraza de placer y cuando menos lo notas ya te puso en cadenas. No hay verdadera libertad en la práctica del pecado. Sansón no vigiló su libertad, aún siendo un ungido de Dios, aún siendo escogido de parte de Dios, aún siendo un siervo de Dios, un líder. Sansón no vigiló su libertad. El enemigo no tiene misericordia de un ungido descuidado. El enemigo no tiene misericordia de un ungido descuidado. Lo que no matas en tu vida te terminará atando. Aquello que no haces morir terminará esclavizándote. El pecado no es un accidente, es una decisión repetida. Y para pelear contra este enemigo que se llama el pecado, tenemos que renunciar activamente a nuestra antigua manera de vivir. No alimentar los deseos y los placeres de la carne, sino buscar la transformación real del Espíritu Santo para que podamos nosotros vivir en la verdadera libertad. Dios nos ha dado una libertad a nuestro alcance, pero hay que cuidarla. Hay que cuidar esa libertad. Y cuidamos esa libertad del pecado. Y esta noche vamos a hablar del segundo enemigo de la libertad, que se llama la culpa. El enemigo llamado culpa. Sabes, hay cadenas más fuertes que las visibles. Y una de ellas, además del pecado, es la culpa. La culpa. Quizás no se pueda ver en lo exterior, pero dentro de ti quizás estás esclavizado por la culpa. En un contexto bíblico, la culpa se entiende principalmente como una responsabilidad moral y espiritual que una persona adquiere a violar la voluntad de Dios, es decir, a pecar. Lo repito, la culpa se entiende principalmente como una responsabilidad moral y espiritual que una persona adquiere al violar la voluntad de Dios, que es pecar. La culpa no es un sentimiento. La culpa no es solo un sentimiento, sino un estado de separación de Dios por el resultado del pecado. Un estado de separación de Dios que viene por el pecado. Esto implica una condición que nos hace estar en falta ante Dios, pero también implica un remordimiento y vergüenza.
Por eso el salmista dice esto en Salmo 38:4, dice: mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga. Me estoy hundiendo. La culpa quizás no se pueda ver en lo exterior. Quizás la culpa no se pueda ver en lo que tú haces en lo exterior. Quizás la culpa no se pueda ver en las acciones que tú tomas, en el comportamiento que tú tienes en lo exterior. Pero la culpa a veces es tan pesada sobre nosotras que nos sentimos como el salmista, que nos estamos ahogando. Es cierto que las palabras del salmista dejan en claro que la culpa es un enemigo de la libertad. Pero sabes, Cristo ya murió por tu culpa. Cristo ya murió en una cruz por tu culpa. Cristo ya compró tu culpa. Y la verdad es que muchos de nosotros en algún momento nos hemos sentido culpables, ya sea por algo pequeño o algo grande. Quizás hemos cometido errores que deseáramos no haber cometido. Quizás hemos herido a alguien y deseamos poder enmendarlo. A veces elegimos algo que deseamos y decidimos: ay, no hubiera hecho eso. Pecamos y sentimos la carga del pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso, sí. Aquí lo tenía escrito, pero no me salió bien. Esto significa que todos hemos cometido algún mal en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos humanos imperfectos. No hay vuelta atrás, hemos actuado mal y nosotros lo sabemos. Merecemos las consecuencias. Somos nosotros culpables, sí, pero Dios nos ha dado una manera para vivir libre de esa culpa. No tenemos que vivir en esa culpa. Lo digo otra vez, Juan 8:36: si el Hijo los libertará, seréis verdaderamente libres. Somos verdaderamente libres. Jesús nos ha dado acceso a la libertad de la culpa. Él ha anulado cualquier acusación, cualquier condenación. Sin embargo, aunque legalmente quizás ya no hay condenación, muchos cristianos viven en esclavitud por el recuerdo del pecado. Permiten que la culpa los mantenga estancados y paralizados. La culpa quizás es como una voz que te suena día tras día, o a veces en unos cuantos días, que te está diciendo: ¿sabes qué? No eres suficiente. Fallaste otra vez. No, ya no mereces perdón, ya fue mucho. Dios está decepcionado de ti. Este enemigo silencioso que quizás no se ve en lo exterior, pero quizás lo sentimos en nuestro interior, que nos pesa. No hace quizás un escándalo grande, pero te roba la paz. Quizás no hace un show grande, pero te quita tu gozo. Te hace sentir indigno, aunque ya estás perdonado. Ahora, hay una diferencia entre la culpa y una convicción. La culpa te condena, pero la convicción que viene del Espíritu Santo te quiere hacer mejor. Te quiere llevar hacia los propósitos de Dios. La culpa no viene del Espíritu Santo. Es una cadena mental que roba nuestra libertad. Y mientras el Espíritu Santo convence al hombre de su pecado, el enemigo lo condena por el pecado. La culpa es un enemigo de la libertad. Pero el apóstol Pablo nos recuerda que Cristo ya rompió el poder de la culpa. Y dice esto en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesús Cristo ya ha pagado un precio. No tienes que vivir en condenación. Este versículo declara una verdad definitiva que no podemos pasarlo alto. No hay condenación. No hay condenación, ninguna condenación hay. Esto implica que nuestra culpa ha sido anulada. El castigo
castigo que nosotros merecíamos ha sido eliminado. La libertad ha sido otorgada. Todo porque Cristo ya cargó con nuestra culpa. Ya no hay condenación. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Ya no hay condenación para aquellos que son salvos. Ya no hay condenación. No debe haber culpa persistente. Sentirse culpable cuando Dios ya te ha perdonado es vivir fuera de la libertad que Cristo ya ha ganado por ti. Vivir en la culpa cuando Dios ya te ha perdonado, cuando Dios ya te ha perdonado, es vivir fuera de la libertad de Cristo que Él ya te ha dado. Y vamos a ver esta noche algunas cosas que suceden cuando dejamos que la culpa permanezca en nuestras vidas, en nuestro interior. Número 1, permanecer en la culpa niega la eficacia del sacrificio de Cristo. Niega la eficacia del sacrificio de Cristo. Cuando permanecemos en la culpa, estamos diciendo: Cristo, no fue suficiente. Tu cruz no fue suficiente. Cuando vivimos en la culpa, dejamos decir: Cristo, tu sangre no fue suficiente. Los clavos que te pusieron en las manos no fue suficiente. No fue suficiente para mí, por eso yo vivo en la culpa. Cuando nosotros permitimos que la culpa quede y more en nuestras vidas, niega la eficacia del sacrificio de Cristo. Permanecer en la culpa después de haber recibido el perdón de Dios es vivir como si el sacrificio de Jesús no fuera suficiente para limpiártelo completamente del pecado. Dice Hebreos 9:14: si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin que sirvamos al Dios viviente. La sangre de Cristo, que se ofreció sin mancha a Dios, puede venir a purificar nuestra mente, puede venir a purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para que podamos servirlo en libertad. Su sangre no solo nos limpia del pecado, sino también nos limpia de la culpa. Nos limpia la conciencia de la culpa. Cristo ya pagó por eso que tú todavía te estás cobrando. Cristo ya pagó por aquello que todavía no olvidas. Cristo ya pasó por ese pasado que tú no puedes olvidar o ignorar. No vivas bajo una condena que el cielo ya canceló. No vivas bajo una condena que el cielo ya ha cancelado, que Cristo por su sangre ya ha anulado. Algunos quizás no están encadenados actualmente por el pecado ni por la religión, pero están encadenados por el pasado que no han podido soltar. Quizás algunos no están viviendo en pecado ahorita, pero no pueden avanzar porque no han podido soltar el pecado, el pasado que quizás han vivido, por una lucha que Jesús ya luchó por nosotros, por una lucha que Jesús ya venció por nosotros, por una lucha que Jesús ya murió y resucitó por nosotros. El perdón de Dios es más fuerte que tu memoria rota. El perdón de Dios es más fuerte que tu memoria rota. Número 2, cuando vivimos en la culpa y la culpa permanece en nosotros, impide vivir en gozo, libertad y propósito. Nos roba de gozo, nos roba la libertad y nos roba el propósito que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. Sabes, la culpa no solo afecta nuestro estado emocional, sino que afecta nuestra identidad. Afecta la identidad que Cristo ya ha puesto en ti.
La culpa te hace algo que Cristo no te ha llamado a hacer. La culpa te hace poner unos nombres en tu vida, cosas que Cristo no ha puesto sobre ti. La culpa no solamente afecta a nuestro estado emocional, sino que bloquea nuestra identidad y el propósito que Cristo quiere darnos, quiere hacer a través de nosotros. Nos roba el gozo, nos roba la libertad y nos roba la libertad de servir y el sentido de propósito. La culpa te hace cargar una condena que Jesús ya perdonó. Juan 10:10 dice esto: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Pero dice Cristo, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Una vida plena y abundante. El que te quiere robar el gozo no es Dios. El que te está robando el gozo es Satanás. El que te está robando el gozo es la culpa. El que te quiere destruir es Satanás. ¿Y por qué te quiere destruir? ¿Por qué te quiere llenar de gozo? Para que no tengas una identidad en Cristo y así no puedas vivir el propósito que Cristo tiene para tu vida. No dejes que el ladrón haga de la suya en tu vida. Vivir bajo culpa niega esta vida abundante prometida por Cristo. Dios ya te perdonó. Dios ya te perdonó, pero tú sigues castigándote. Dios ya te perdonó, pero tú sigues esclavizándote. La culpa te acusa, pero el Espíritu de Dios te abraza. La culpa te acusa, pero el Espíritu de Dios te abraza. La culpa trae condenación, pero la convicción del Espíritu Santo te impulsa hacia el propósito de Dios para tu vida y te lleva a la libertad. Cristo quiere, aún a pesar de tus errores, Cristo cree y quiere que tú hagas un propósito grande en tu vida, lo que Él te ha destinado a hacer. A pesar de tus errores, a pesar de tus faltas, a pesar de lo que has pasado en tu pasado, Cristo como quiera tiene un propósito para ti. No dejes que el ladrón te quite el gozo. No dejes que te quite tu identidad. No dejes que te quite tu propósito. No dejes que te quite tu libertad. Número 3, cuando nosotros permanecemos en la culpa y dejamos que la culpa more en nosotros, también es una forma de esclavitud mental y espiritual. Esclavitud mental y espiritual. ¿Sabes? La condenación no es solamente una acusación, es un sistema mental que te impide disfrutar la gracia. Es esclavitud mental que te impide disfrutar de la gracia de Dios. La culpa, cuando se mantiene, la culpa cuando dejamos que permanezca en nosotros después del perdón, se convierte en esclavitud interior. Nos mantiene atados al pasado, nos paraliza y nos hace vulnerables al acusador. Muchos quizás no son esclavos del pecado ahorita, pero sí son esclavos al recuerdo. Muchos quizás no son esclavos de cosas malas que actualmente están haciendo, pero muchos sí son esclavos del recuerdo de su pasado. Satanás usa la culpa como una herramienta para mantenernos bajo la condenación. Satanás quiere mantenernos bajo la condenación para destruirnos, pero ¿sabes qué? Satanás ya fue vencido. Satanás ya fue vencido. El pecado ya fue vencido. No tiene que gobernar tu vida la culpa, porque Cristo ya venció. Dios no solamente te perdona, pero te quiere limpiar. Dios te quiere limpiar. No solo te restaura, pero te reubica hacia sus propósitos, te reubica hacia lo bueno que Él tiene para ti, te reubica otra vez a sus caminos. Dios no solo borra tu pasado, te redirige a su propósito. Dios no solamente borra tu pasado, pero te redirige a su propósito.
Dice Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cuiden esa libertad. Cuiden esa libertad. Cuiden esa libertad y no se dejen someter de nuevo al yugo de la esclavitud. Cuiden su libertad, hermanos. Cuiden su libertad de la culpa. Cuiden su libertad de este sentimiento que el enemigo quiere usar para destruirte. Cuida tu libertad. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cuiden esa libertad y no se dejen someter de nuevo al yugo de la esclavitud. Un paráfrasis de Romanos 8:1 dice que ahora pues ninguna culpa ni condena hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna culpa ni condena hay para los que están en Cristo Jesús. La clave para vivir en esto es preguntarte hacia dónde estás dirigiendo la culpa. ¿Hacia dónde estás dirigiendo la culpa? ¿Hacia dónde estás dirigiendo tu culpa? ¿Se está quedando ahí? ¿Está permaneciendo? ¿Está morando? ¿O estamos siendo impulsados a mejorar? ¿O estamos siendo impulsados a ser mejor? Dice 1 de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es algo práctico que tenemos que hacer para ser libres de la culpa? Confesar. Confesar. Quizás aún vives en la culpa porque no lo has confesado. Quizás aún vives en culpa porque aunque quizás no estés haciendo el pecado, aunque quizás ya no estás viviendo esa vida, nunca lo has confesado. Hay que confesar nuestro pecado. ¿Y qué dice aquí? ¿Que Dios nos condena? No. Confesemos nuestro pecado y que Dios nos culpe. No. Que Dios nos acuse. No, dice Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Queremos vivir libre de la culpa. Confiesa tu pecado. Confiesa tu culpa. Confiésalo a Cristo. Pero también puedes confesarlo a tu esposo, a tu esposa. Confiésalo a un líder. Confiésalo a alguien de nuestros pastores. No estamos aquí para condenarte. Estamos aquí para ayudarte a vivir el propósito que Dios quiere para tu vida. No estamos aquí para acusarte. Estamos aquí para ayudarte a ser mejor. Ahora no vayamos a confesar nuestro pecado con todos, ¿verdad? A cualquiera. Seamos sabios. Pero sí hay libertad, hermanos, en la confesión. Hay libertad en la confesión. Como que si una carga se nos haya quitado. Hay libertad en la confesión. Cuando Cristo murió en la cruz, estaba al lado de dos hombres. Dos ladrones, dos personas que habían hecho cosas terribles. Por eso estaban ahí colgados con Jesús. Uno se burló de Jesús, uno no quiso nada de Cristo, pero otro sí dijo: ¿sabes qué? Yo sé que yo he pecado, yo sé que estoy mal, pero por favor, que yo esté contigo en el paraíso. Y él fue ese día estaba con Cristo. Uno que reconoció su pecado, uno que reconoció su culpa, uno que reconoció su estado y recibió la libertad eterna en Cristo, recibió la vida eterna en Cristo. Hay poder en la confesión. Si quieres tú vivir libre de la culpa, reconoce tus errores, arrepiéntete, confiésalo, dile a Dios: oye, me equivoqué. El arrepentimiento lleva a la salvación, lleva a la libertad. Dios es el único que puede traerte paz. Dios es el único que te puede hacer libre. Él es el único que puede borrar tus errores.
Tú no puedes hacerlo solo. Tú no lo puedes hacer correcto solo. Ninguna cantidad de cosas buenas podrá cubrirlo. Es solo por la gracia de Dios que Él nos restaura. Hay que ser honestos con Dios. Hay que ser honestos con Cristo. Confiésale tu pecado, rinde tu culpa y deja que Dios haga una obra nueva en ti. Ya no vivas en esclavitud. Ya no vivas en esclavitud. Vive libre de la culpa. En la Biblia nos encontramos con el apóstol Pedro. Pedro había caminado como un amigo de Jesús por ya 3 años en todo su ministerio. Pedro, aunque quizás tenía una boca fuerte, era impulsivo, suelta, ahí está, una boca suelta. Era impulsivo. Pedro, enojón, se peleaba, levantaba la voz. Pero este Pedro era uno de los amigos cercanos de Jesús. Uno de los amigos cercanos de Jesús. Una persona que vio los milagros de Cristo, una persona que vio las enseñanzas de Cristo, una persona que vio de primera mano, en primera vista, él vio, fue testigo de las maravillas de Cristo aquí en la tierra. Un amigo cercano de Jesús lo acompañó en su tour ministerial. Y aunque a veces no era perfecto, él como quiera fue parte del círculo íntimo de Jesús. Pedro amaba tanto a Jesús que él hasta una vez se le echó a un soldado para salvar a Cristo, le cortó la oreja. ¿Por qué? Porque él amaba tanto a Cristo. Pero en la última cena Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar 3 veces. Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Pedro, indignado, dijo: no, Señor, no, ¿cómo voy a hacer? Yo estoy hasta dispuesto a ir a la cárcel, estoy yo dispuesto hasta morir por ti. Yo nunca haré eso, jamás lo haría. Jamás lo haría. La cosa que él nunca pensaba que iba a hacer, la cosa que él nunca imaginaba que él podría hacer. Después de que arrestaron a Jesús, la gente empezó a reconocer a Pedro como un seguidor de Jesús, como uno de los amigos de Jesús. El que habían arrestado, el que iban a matar como criminal, oye, este está con él. Pedro estaba con él. Y no sabemos, quizás era por temor, quizás era por vergüenza. Pero se le acercaron 3 personas a Pedro diciendo: oye, tú eres uno de los discípulos de Jesús, tú eres uno de los seguidores de Jesús. Y Pedro: no, yo no lo conozco, no, yo no soy, yo no conozco nada de ese hombre, no, yo no estoy con él. Y 3 veces Pedro dijo que no soy, no lo conozco. Dice Lucas 22, 61 al 62. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro, y de repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro: mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Llorando amargamente. Pedro negó a Jesús 3 veces y lloró amargamente. Lo que él pensaba que jamás iba a hacer, lo que él pensaba que jamás iba a poder hacer, que no era capaz de hacer. Pedro cayó, y dice que cuando él se dio cuenta de su error, lloró amargamente. Lloró amargamente. Cuando el gallo cantó esa mañana, Pedro sintió la carga de la culpa. Pedro sintió la carga de la culpa. Quizás muchos de nosotros en momentos en nuestras vidas de errores hemos sentido la carga de la culpa, y quizás hemos llorado amargamente. Quizás como Pedro has llorado amargamente. Pedro, él pudo haberse colgado como Judas por la culpa.
Pedro se pudo haber quitado la vida por tanta culpa que él sentía. Pedro quizás se pudo haber escondido y nunca verse con Jesús, nunca verse con sus amigos. Pedro pudo haber parado a ir a la iglesia. No, ¿qué van a decir de mí? Si se dan cuenta, ¿qué va a decir la gente? ¿Cómo puedo yo enseñar mi cara en el templo después de mi error? Pedro pudo haber huido. Él se pudo haber escondido. Pedro pudo haber dejado que la culpa lo esclavice. Pedro pudo haber dejado que la culpa lo detuviera de seguir buscando a Dios. Pero Pedro fue restaurado por el amor de Cristo. Pedro dejó que Cristo venga a restaurar su vida. Por el amor de Cristo, Pedro fue restaurado. Y unos cuantos capítulos después, en Hechos 2, vemos que Pedro es lleno del Espíritu Santo. Pedro es tomado por Dios y él predica su primer sermón de avivamiento. El mismo Pedro que había caído, el mismo Pedro que había negado a Cristo, el mismo Pedro que estaba llorando amargamente, el mismo Pedro con tanta culpa, el mismo Pedro fue el que predicó en Pentecostés y miles fueron salvos. Cristo lo restauró y miles fueron salvos. Después hasta la sombra de Pedro hizo milagros. El error de Pedro, sin importar qué tan grande era, no lo detuvo para que Dios lo usara. El error de Pedro, lo que Pedro había hecho, no lo detuvo de ver la mano de Dios sobre su vida, porque él se dejó restaurar por el amor de Cristo. Él fue libre de esa culpa, él fue libre de esa amargura, él fue libre y ahora él iba a ser usado por Dios. Dios puede hacer la misma obra en ti si tú lo dejas. Dios puede hacer esa misma obra en ti si tú lo dejas. No dejes que el diablo te condene por algo que Cristo ya borró. No te quedes estancado en donde estás solamente porque te sientes culpable. No dejes que el enemigo te encierre de una celda que Jesús ya vació con su sangre. Dios quiere transformarte. Dios quiere restaurarte. Dios quiere usarte a pesar de tus errores. Deja que Dios haga la obra en ti. Dice Salmo 103:12: llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Si Dios, el que lo sabe todo, si Dios los pone tan lejos, ¿por qué no podemos también nosotros hacer lo mismo? No es ignorarlo como que si nunca hubiera pasado, pero dejar que sea parte de nuestro testimonio de cómo Cristo nos restauró. Dejar que sea parte de nuestro testimonio de cómo Cristo también puede transformar la vida de otra persona. Que nuestro pasado no nos esclavice, pero que nos impulse a ser un testimonio de la grandeza de Cristo, de la obra transformadora de Cristo. La condenación te dice que no puedes, pero la gracia te dice: ya hay alguien que lo hizo por ti. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y si tú estás en Cristo, dice Hebreos 10:22, si tú estás en Cristo, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Tú tienes acceso a pesar de tus errores, a pesar de tu culpa. Tú tienes acceso a entrar directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Ya hemos sido lavados.
Tenemos acceso a ser purificados por Cristo. Si tú lo dejas, suelta la culpa. No dejes que la culpa te robe la libertad. Cristo ya pagó el precio. Cristo te está esperando con brazos abiertos para que tú vengas ante Él, confieses tu culpa y puedas vivir en libertad, en gozo y con un nuevo propósito. Puede ponerse sobre sus pies. Tus acciones, tu pasado no te define. No eres quien otros dicen quien tú eres. Eres quien Dios dice que eres. Cuando acudes tú con un corazón sincero que reconoce sus errores a Dios, Dios te perdona. Dios te perdona y puede hacer algo nuevo en ti. Él quiere hacerte libre. Ya no tienes que cargar el peso de tus errores. Él ya tomó ese peso en la cruz. Esos errores ya fueron clavados en la cruz. Pero cuando tú vives aferrado a la culpa, es como que le estuviera diciendo a Cristo: oye, Jesús, tu sangre no es suficiente para perdonar mi pecado. Pero la sangre de Cristo lo limpió todo. Los clavos en la cruz lo soportaron todo. En la Biblia, en Juan 8, nos encontramos con unos líderes religiosos que trajeron ante Jesús una mujer que fue encontrada en adulterio. Y cuando todos querían apedrearla y condenarla, Jesús los detiene y le dice esto a esta mujer en Juan 8, 10 al 11. Entonces Él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Jesús dijo: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Jesús te dice hoy lo mismo que a esta mujer: tampoco yo te condeno. Tampoco yo te condeno. Pero ahora vete y no vuelvas a pecar. Vete y no peques más, para que no sigas en este mismo ciclo, para que no sigas esclavizado. Yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. La gracia de Dios no te da el permiso para hacer lo que tú quieras. Le dijo a esta mujer: vete y no peques más. Ahora no estaba esperando Jesús que ahora ella fuera perfecta. Eso iba a ser imposible porque era humana. Dios aquí lo que está diciendo es: vive una vida para mí. Vive ahora como yo te he dicho. Aprende de tu error. Aprende de tu pasado. Vive y sigue mi palabra. Y incluso cuando tú cometas errores, yo estaré aquí para perdonarte. Pero ve y no peques más, porque yo no te condono. Quizás nosotros no somos dignos, pero por la obra de Cristo, ahora nosotros tenemos acceso al perdón y la libertad. No somos perdonados porque somos buenos. Somos perdonados porque tenemos a un Dios bueno. Tenemos a un Dios bueno. La gente buena no es la que va al cielo. La gente perdonada es la que va al cielo. Tú y yo tenemos acceso a ese perdón, pero muchos están cargando el peso de la culpa. Quizás no te ha permitido crecer. Quizás la culpa no te ha permitido avanzar. Quizás tú te sientes lejos de Dios, pero ¿sabes qué? Ahí está Cristo. Él nunca se ha ido. Él nunca se ha ido. Él está ahí. Y Él dice: yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Quizás te preguntas por qué te sientes estancado. Tal vez sea porque has estado viviendo con culpa. No permites que la culpa controle tu vida.
No seas esclavo de la culpa, vive en libertad. Tú ya eres perdonado. Cristo ya ha pagado el precio. Deja de vivir en culpa y vive en el perdón y la libertad que solamente Jesús viene a traerte. En esta noche, ¿por qué no hacemos lo que dice Hebreos si nos acercamos confiadamente ante la presencia de Dios?